Saludamos en vivo a nuestros seguidores en Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. No olvide que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co. ¿Cómo se debe alimentar a los bebés desde recién nacidos y hasta los 2 años? ¿Qué cuidados hay que tener con la alimentación de ellos? Pues a esta hora nos acompaña Juana María Quevedo. Ella es gastroenteróloga, escúcheme la expresión, pediatra. La hemos invitado en medio de esta jornada huilense de pediatría que se desarrollan aquí en el Centro de Convenciones de la ciudad de Neiva. Médica, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se deben alimentar a los recién nacidos, teniendo en cuenta que algunos no reciben seno o pucha o teta, como se dice popularmente, y otros no? bueno, en primera instancia, el recién nacido debe tener en esa primera hora de vida el contacto piel a piel y recibir el seno materno. Digamos, ese es el primer vínculo y lo que va a iniciar la producción láctea y lo que va a garantizar que esa lactancia materna perpetúe en el tiempo. Entonces, la primera respuesta es pues leche materna de manera exclusiva. Ahora, si bien la mamá no puede alimentarlo por alguna razón o está contraindicada la lactancia materna, pues lo ideal es una fórmula que es sucedánea de la leche materna, es decir, es muy similar a la leche materna, que son las fórmulas de inicio o las fórmulas infantiles, las de etapa 1. ¿Hay alguna fórmula que usted como médica, como gastroenteróloga, como experta diga, esto es lo mejor en caso de que a la mamá, por ejemplo, no produce leche o fue muy difícil empezar a lactar a su recién nacido? Pues en general las fórmulas de inicio, independiente a la marca, exactamente las fórmulas de inicio. De hecho, a nivel mundial hay unas especificaciones para los productores, para la industria, y todas las fórmulas de inicio se deben adaptar a estas especificaciones. Entonces, en general, pues todas cumplen, pero debe ser una fórmula de inicio o fórmula 1. ¿Qué lleva a que una mamá no logre lactar a su recién nacido? Bueno, son varios los factores, ¿no? O sea, estamos en países en vía de desarrollo donde no hay apoyo para este binomio madre-hijo, la situación económica, muchas madres no pueden tener ese periodo de lactancia que está indicado por el gobierno y tienen que salir a trabajar. De hecho, nosotras las médicas, por nuestro sistema de contratación, precisamente tampoco la mayoría de veces lo logramos. Entonces es como la falta de sensibilización a ese binomio madre e hijo y la falta de apoyo de entes gubernamentales, de la sociedad y de la misma familia de las mujeres. Las mujeres empiezan a lactar, las mamás empiezan a lactar y a veces se desesperan porque sus senos se agrandan, se llenan, pero nada que sale leche para alimentar al bebé que está desesperado. ¿Qué está pasando allí, médica? Bueno, realmente hoy en día pues vivimos en un mundo caótico, ¿sí? Donde precisamente todos los factores que les dije anteriormente pues van a influir de manera negativa en la lactancia. Lo que yo siempre les recomiendo es buscar una asesoría en lactancia. Hoy en día tenemos asesoras o asesores en lactancia materna, algunos pediatras, otros enfermeras, que se han educado, que se han instruido y llevan como ese proceso y ayudan a que precisamente sea más fácil para esa mamá. Médica, cuando una mamá no logra lactar, la alternativa es la leche de tarro, pero definitivamente la mejor alternativa por encima de todas es el seno. Explíquenos. Sí, la mejor alternativa es la leche humana, porque la leche humana tiene componentes que se llaman bioactivos, que son alimentos vivos, ¿sí? Que no van a tener las otras opciones, básicamente hablando de una fórmula infantil. Van a tener inmunoglobulinas, van a tener interleuquinas, van a tener células, van a tener antígenos, van a tener una gama de componentes inmunológicos que jamás se va a encontrar en una fórmula infantil. Y pues por otro lado el vínculo y el contacto con la mamá, ¿no? Que eso es lo más importante realmente. ¿Qué ocurre cuando la mamá empieza a lactar y el bebé rechaza? Bueno, en este caso el consejo serían las asesoras en lactancia materna. ¿Un bebé por qué rechaza? ¿Qué hace que un bebé que empezó a lactar a las 2, 3 semanas, al mes, a los 4, 5, 6 meses, ya no quiera? Bueno, depende, ¿no? Depende de a lo que se llame rechazo, ¿no? Porque lo que uno ve muchas veces es que la misma mamá ya tiene que salir a trabajar, ya limita y condiciona o acorta esos tiempos de lactancia
Y pues obviamente para el bebé, una vez tú introduces un biberón, a veces incluso es mucho más fácil para el bebé tomar el alimento de un biberón. Entonces son muchos los factores, el estrés, la dinámica familiar, son muchas las cosas que van a influir en esto. Doctora Juana María Quevedo, a los 6 meses, ¿cómo se deben alimentar los bebés? Bueno, a los 6 meses, después de una lactancia materna exclusiva, que es lo ideal, empezamos con el proceso de alimentación complementaria. Entonces, debemos empezar con alimentos diversos, variados, de todos los grupos. Debemos empezar con proteína de origen animal, con verduras, con frutas, con los cereales, alimentos sobre todo fuentes de hierro y fuentes de micronutrientes como el zinc, el calcio, las vitaminas del complejo B. Y siempre debemos practicar algo que se llama una alimentación perceptiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener una muy bonita y adecuada relación entre el cuidador, el bebé y el alimento. Siempre respetar las señales de hambre, las señales de saciedad. Nunca obligar a los bebés a comer, sí insistir, sí ser muy persistente con ellos. Y el otro tema muy importante es el manejo de la textura. Siempre impulsarlos a que la textura sea lo más sólida lo más pronto posible. ¿Es un juego alimentar a un bebé? Sí, de cierta manera es un juego, de cierta manera debemos verlo como un juego. El bebé está en un proceso de exploración en el cual no solo es comer, no solo llevarse el alimento a la boca, y deglutirlo, sino que es un despliegue de sensaciones, de emociones, en donde va a poner en práctica todos sus sentidos, el gusto, el olfato, el tacto es muy importante. Entonces, en teoría sí es un juego y de hecho hay que dejarlos explorar, hay que dejarlos que amasen, que rieguen, que se unten, porque la textura de hecho empieza por el tacto, ¿sí? Para yo aceptar un alimento por boca y comérmelo, debo aceptarlo primero y explorarlo antes. Hay padres que dicen, yo no le doy hígado a mi hijo o a mi hija, a mi bebé de 6 meses o a mi bebita de 6 meses, porque es que el hígado queda medio cocinado, se ve el ensangrentado, creo que eso no le sirve. Bueno, el hígado, de hecho, el hígado es una muy buena fuente proteica y un alimento rico en hierro. Tiene un hierro que se llama tipo M, que es más biodisponible, es decir, se va a absorber se va a absorber mucho mejor, y tiene mucha concentración de hierro por gramo de alimento. Entonces el consejo es sí, hay que dar vísceras, hay que dar hígado. Bien, pasemos de 6 meses a un año. ¿Cómo alimento a mi bebé? Se está entre los 6 meses y el año. Pues al año continuamos con alimentación complementaria. Al año ya debemos tener unos 4 a 5 tiempos de alimentos, es decir, debemos tener 3 comidas principales y 1 a 2 refrigerios. El bebé a los 12 meses definitivamente no se integra a la comida familiar. El bebé debe continuar con su alimentación complementaria a los 12 meses y ese año es muy importante porque es el camino para integrarse a la dieta familiar. Estos padres deben preocuparse por corregir vicios de alimentación, por comer saludable, por comer de manera correcta para hacer esa integración a la familia a los 2 años de una manera adecuada. Seguir la progresión de texturas y siempre alimentos ricos en hierro, fuentes de micronutrientes, que básicamente son las frutas y las verduras. Continuar con la lactancia materna, esto es un punto muy, muy, muy importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice mínimo hasta los 2 años debe ir la lactancia materna. No es hasta los 2 años, es mínimo hasta los 2 años y de ahí en adelante cuando la mamá y el bebé así lo determinen. Entonces, es continuar lactancia materna y continuar con alimentación saludable y adecuada. Caldos, jugos, azúcares, hablemos de ese tema. Ok, azúcares absolutamente inaceptable antes de los 2 años por el alto riesgo cardiovascular, riesgo de sobrepeso, enfermedades metabólicas como diabetes, riesgo de hipertensión. Entonces, azúcar, bueno, y el efecto que tiene el azúcar sobre la saciedad de los niños, ¿verdad? Y el rechazo además de alimentos que son saludables por ser como reemplazados por fuentes de azúcar. Entonces, definitivamente azúcar no antes de los 2 años. Caldos, los alimentos líquidos, particularmente caldos, sopas, jugos, tienen una particularidad y se conocen como calorías vacías, ¿sí? Entonces,
Estas calorías vacías, ¿qué significan? Que para que un alimento sea óptimo en alimentación complementaria debe tener de 0.8 a 1 kilocaloría por gramo de alimento. Estos alimentos solamente tienen 0.3 kilocalorías por gramo de alimento. Entonces tú sientes que estás lleno, pero realmente desde el punto de vista nutricional no te están aportando mayor cosa. De acuerdo. ¿Sales? Sal, bueno, definitivamente no antes del año de edad. Después del año, últimamente en los últimos consensos se ha debatido mucho, pero puede ser aceptado de manera moderada y prudente para la preparación de alimentos. De acuerdo. Me queda, estoy en vivo y termino, tranquila, de 1 a 2 años. ¿Cómo los debemos alimentar rápidamente y terminamos? Pues de 1 a 2 años, ya te lo dije, leche materna. No, pero si ya no hay leche materna, si ya no le están dando, si ya no hay la posibilidad de darle teta al chico. Si no hay posibilidad de darle leche materna, pues tienes opciones en fórmulas, pero también tienes opciones de leche de vaca entera, sin ningún problema. Depende. El tetero. Absolutamente prohibido después del año de edad y solamente para antes del año para leche humana y para fórmula infantil. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de caries, ya empiezan a tener su proceso de dentición, porque tiene un efecto de saciedad desplazando la alimentación sólida saludable. Vale, médica, gracias. Con mucho gusto. Sé que debe irse. Gracias, tranquila, puede. Se aprieta mi hija. Sí, señora, no hay problema. Bien, les contamos que esta entrevista la hemos hecho en esta transmisión en vivo en el marco de la Semana de la Pediatría que se desarrolla aquí en Neiva. Y que está por el lado organizado por la Universidad Surcolombiana y el Hospital Universitario de Neiva.